Bien, ya vimos hace 8 días, familia, 4 versículos de la epístola a Santiago. Y vimos en estos primeros 4 versículos la importancia de la fe, de las pruebas, de la permanencia para cada creyente. Y vimos cómo Santiago, el hermano de Jesús, da estas instrucciones porque muchas veces no estamos preparados para enfrentar lo que acontece en nuestro diario vivir. Y vimos entonces que las pruebas son necesarias. Necesarias no para que nuestra fe sea probada, sino que vimos que las pruebas son necesarias para que nuestra fe se manifieste actuando en la prueba. No es para probar nuestra fe, pero es para que nuestra fe se manifieste en la prueba. Amén. O sea, que nuestra fe actúe, y vimos que tenía que actuar de una manera que, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Se acuerdan? A ver, ¿se acuerdan? ¿Con qué? Con paciencia. Es decir, no una paciencia en la que te quedas quieto, sino una paciencia activa. Una paciencia activa por la fe que tienes en Dios. Y vimos ejemplos, ¿verdad? El ejemplo del rey David y el ejemplo de Pedro. Cómo ellos tuvieron que actuar con paciencia a pesar de esas grandes pruebas. También vimos que estas pruebas no eran tentaciones, ¿sí? Para que tú caigas en pecado, ¿sí? Sino que son tentaciones, pero a través de la palabra griega hipomone, que indica que es una prueba, familia, en donde nosotros estamos padeciendo algo. No habla aquí de una tentación de pecado, sino de algo en lo que Dios ha permitido que nosotros seamos probados. Y que es duro, tanto a veces física como emocional y también espiritualmente. Eso es lo que estuvimos viendo. En esta ocasión, vamos nosotros no solo a ver lo que es la fe a través de la sabiduría, sino que además vamos a ver cómo Dios no tienta a nadie. Dios no tienta. Dios no tienta. Amén. Así que te voy a pedir de favor que estés atento. Que estemos atentos. Porque Dios quiere bendecirnos. ¿Qué te parece si vamos entonces al capítulo número 1? ¿Sí? En tus Biblias busca capítulo número 1 de Santiago a partir del verso número 5. Gracias, hijo. Pero con un halago. Gracias por tu generosidad. Ok, dice la palabra de Dios, familia: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Verso 6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Si alguno tiene falta de sabiduría,
Lo que nos está diciendo y nos está pidiendo aquí Dios a través de Santiago es que las pruebas vienen. Y muchas veces son muy duras y muy difíciles. Que a veces quieres hacer como la avestruz que quiere meter la cabeza dentro de la tierra para no saber de ellas. Porque quieres esquivarlas, quieres evadirlas, no quieres enfrentarlas. Pero Dios nos está diciendo, tienes estas pruebas, no sabes cómo enfrentarlas, pide sabiduría. Pídeme sabiduría. Porque muchas veces nosotros enfrentamos las pruebas con nuestro propio intelecto. Muchas veces porque nos olvidamos de Dios en el momento. Y muchas veces porque no queremos dejar que Dios actúe, porque queremos resolverlas a nuestra manera. Pero Dios quiere que nosotros las resolvamos de manera sabia. Y si no encontramos la forma, dice, pídeme. Tenemos que pedirle a Dios. ¿Qué le vamos a pedir? Fe. Fe. ¿Qué le vamos a pedir? Sabiduría. Sabiduría, necesitamos sabiduría. En cada caso, vimos que somos probados en diversas pruebas y que no es de que si vas a pasar por las pruebas o no, vas a pasar. Y son diversas. Y no todas las pruebas las puedes enfrentar igual. Entonces necesitamos sabiduría. Necesitamos sabiduría. ¿Cómo vamos a obtener la sabiduría entonces? Pidiéndola a Dios. ¿Cómo le vamos? Tú le pides la sabiduría a Dios y Él te la da. ¿Cómo te la da? Una, se la pides y Él te la va a dar, pero nada más porque oraste. Sí puede hacerlo, pero ¿sabes una cosa? Para eso está su escritura. Es de gran importancia que nosotros conozcamos la palabra de Dios, porque Dios siempre nos está hablando a través de la escritura. Encontramos gran consejería, grandes soluciones, como ahorita dice, necesitas sabiduría, pídela. Pero si no sabes que Él está dispuesto a dártela, pues no la pides. Pero si conoces lo que Él dice, la pides. Y Él está esperando que la hagamos. Él no te va a decir que no te la va a dar, te la va a dar. Porque Él te está invitando a que lo hagas. Y nosotros tenemos que ser también humildes y reconocer que necesitamos de Él. Que nosotros nos podemos equivocar, pero Él jamás. Y si tú vas directo a Dios a pedirle sabiduría, Él te va a dar la respuesta correcta de cómo debes de conducirte en esa prueba. ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué tienes que realizar? ¿Te acuerdas del rey David que les hablé hace 8 días? Él sabía cómo salir de ahí. Porque hasta da el consejo, lo vimos. Así Dios quiere que nosotros recibamos su palabra. Que la conozcamos. Que estemos atentos. Acabamos de ver todos los anuncios que tenemos de cómo Dios trabaja en este lugar. Todos los días estamos recibiendo ¿qué? Un devocional por la mañana y es la palabra de Dios. Y en ese devocional tú encuentras consejo y consejo y consejo. Y por la noche están las grabaciones. No son repetidas, es una nueva tras otra. En diferentes libros. Entonces, Dios quiere que nosotros nos llenemos de su sabiduría. Pero cuando la pidamos, ¿cómo tenemos que pedirla? Con fe. Con fe. Pero pídala con fe. Si no la pedimos con fe, entonces
¿La vamos a recibir? Bueno, ni te acerques a pedirla. Si no la pides con fe, es que entonces no crees en la suficiencia de Dios. No crees en su gran sabiduría. Pero si la pedimos con fe es porque sabemos y estamos completamente ciertos de que Él tiene esa capacidad y de que es bueno y te la va a dar. Y no te va a reprochar nada. Él te la va a dar. A Él le agrada que tú tengas sabiduría. Y la única gran sabiduría en todo tipo de circunstancia es la de Dios. Porque es perfecta. Entonces, familia, tenemos que pedir la sabiduría, pero tenemos que pedírsela a Dios con fe, no dudando nada, ni una pizca para dudar. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte ¿a qué? A otra. ¿Cómo somos nosotros? ¿Cómo pedimos a Dios? ¿Con fe o dudamos? El que duda no tiene rumbo, no tiene una dirección, sino que va de un lado para otro, de un lado para otro. Pero nosotros tenemos a alguien que es fiel y que está bien ubicado y que solo hay una dirección para adquirir la sabiduría y ese es Dios. Así que Dios nos invita a que le pidamos sabiduría en cualquier circunstancia. Pero debemos hacerlo seguros de que Él nos la va a dar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están seguros de esto? ¿Sí, amén? Verso 7. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Si dudamos, no pensemos que Él nos va a dar algo. Pero vemos en el versículo número 8 que si nosotros dudamos, entonces somos ¿qué? Hombres de doble ánimo, hombres de doble alma, así se les conoce. Porque estos hombres todo quieren. Tienen su cimiento en querer las cosas del cielo y querer también las cosas de la tierra. Y no se quieren separar de las cosas de la tierra, pero sí quieren las cosas del cielo. Este es un hombre que tiene un doble ánimo. Y con Dios no puede ser tibio. Con Dios o somos de Dios o somos del diablo. O queremos las cosas celestiales o amamos las cosas terrenales, o queremos las cosas eternas, o queremos las cosas efímeras. Por lo tanto, familia, cuando pidamos a Dios, tenemos que hacerlo con fe, seguros de que tenemos un Dios todopoderoso, un Dios que nos ama y un Dios que es lleno de amor y que Él va a hacer las cosas por ti. Porque Él te ama, porque tú le buscas, porque tú confías en Él. Amén. Sí. Verso 9. Y aquí vemos a este Santiago meterse en algo que dices, ¿cómo entró este versículo aquí? Este pasaje aquí, si estamos hablando de una cosa y de repente entra esta. Y lo vamos a poder ver por la continuación que tengamos más adelante. Dice la palabra de Dios, pero toda su palabra nos edifica. ¿Sí, amén? Y dice, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. 10. Pero el que es rico, en su humillación,
porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Dios trae un consuelo y una motivación para todos los que no tenemos puestos nuestros ojos en las riquezas terrenales, efímeras, pasajeras, sino que trae un gran consuelo a cada uno de nosotros, porque dice: gloríate, gózate. ¿En qué? En lo que Él está buscando, en lo que Él tiene su confianza. Él es pobre, pero es rico en el Señor. Y en su riqueza en el Señor Él debe de sentirse gozoso, contento, alegre, con esperanza plena. En cambio, el rico, que tiene puesta su confianza en las cosas materiales y terrenales, efímeras, ese hombre debe de tener claro que sus riquezas van a ser como la flor, que por un momento existe y se ve hermosa, pero en otro momento, pronto, se seca y se cae y ya no existe. Y eso le pasa a la gente, algunos aquí mismo y otros cuando mueren. Entonces hay una esperanza, gran esperanza para aquel que no tiene riquezas aquí en la tierra. Al que no tiene riquezas aquí en la tierra le dice: gloríate en tu exaltación. ¿Cuál va a ser su exaltación? Que un día va a estar delante de la presencia de Dios. Cuando Él muera, ¿sí? Él se ha olvidado ya de ¿qué? De su pobreza. Y ahora Él, ¿qué? ¿A dónde va a ir? A ser rico. En cambio, el rico, que es incrédulo, él va a tener que dejar sus riquezas para ser ¿qué? Pobre. Esa es una gran diferencia. Ahora, hay hombres ricos y hombres pobres que creen en Jesús. Ambos deben estar conscientes de que su gozo debe de estar puesto en las riquezas del cielo, en las riquezas celestiales, y no en las riquezas terrenales. Y el rico debe de saber que las riquezas terrenales son para usarlas para la gloria de Dios. Pero ambos, si creen en Jesús y tienen puesta su mirada en la riqueza eterna, ambos van a ser salvos. Pero no debe de haber agobio en nosotros, porque ahorita vivamos en una economía pobre, porque tenemos una economía rica en el cielo que nos está esperando. Entonces, no busquemos las riquezas terrenales, busquemos antes las riquezas espirituales, las eternas. Dios está interesado no en tu economía acaudalada. Dios está interesado en nuestra alma. Es lo que a Él le importa, que tú y yo seamos ricos eternamente, con riquezas que perduran, con riquezas que serán por siempre. Verso 12, ¿qué dice la palabra de Dios? Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida, que Dios ha prometido a los que le aman. Bienaventurado el varón, dice,
que soporta ¿qué? La tentación. Aquí, fíjate bien, ya vimos un tipo de prueba de tentación anterior, ¿sí? Donde no se refiere a que tú caigas en un tipo de pecado, sino a una prueba donde tú vas a ser afectado física, emocional y espiritualmente. Ahora está hablando de una tentación donde podemos caer en pecado que puede traer muerte espiritual. Por lo tanto, dice, bienaventurado, o sea, feliz, dichoso, el varón, la mujer que soporta la tentación. ¿Por qué? Porque es bienaventurado. Porque si soporta la tentación, ¿qué? Va a recibir, ¿qué? La corona de la vida. La corona de la vida es una vida por siempre. La corona de la vida es un premio que Dios te da. No porque lo merezcamos, sino porque demostramos que le amamos. Porque la corona de la vida la va a recibir aquel que le ama. Amén. Amén. ¿Y quiénes son los que le aman? Los que ¿qué? Soportan las pruebas. Los que son fieles a Él. Los que le aman, ¿guardan qué? Sus mandamientos. Eso dice el Señor. Si amamos a Dios, guardamos sus mandamientos. Y si guardamos sus mandamientos, entonces soportamos ¿qué? La tentación, la prueba. ¿Cómo qué pruebas? Hay muchas pruebas que pasamos a lo largo de la vida. Aún siendo cristianos, porque está escrito. Tenemos la tentación, en especial aquí habla de la tentación que es la inmoralidad sexual. ¿Qué incluye la inmoralidad sexual? El adulterio, la fornicación, la pornografía, la lascivia, todo lo que es referente a lo que está fuera de la relación sexual del matrimonio. Y entonces, familia, Dios quiere que nosotros soportemos estas pruebas. Todo tipo de pruebas, no solo la inmoralidad sexual. Hay adicciones. Las borracheras, la drogadicción, las adicciones de pedir prestado. Nomás están esperando a ver qué oferta sale por ahí para querer adquirirla. Y con tu tarjeta vas y pides prestado, porque eso es. Aunque no lo necesites, o que sea muy necesario. Pero eso también es pecado. Estar pensando cómo gastar el dinero y comprometerte. Ayer escuchaba a alguien que decía, apenas supe, fíjate hermano, que supe que están vendiendo unas cosas, muebles y eso, en una iglesia muy grande aquí en Puebla. Y su esposa inmediatamente dijo, oye, ¿y por qué no vamos? Dice, si tienes en la casa. O sea, tenemos que tener mucho cuidado. Hay muchas tentaciones. A quien le gusta pedir prestado y no pagar, como veíamos en la mañana. A quien le gusta ser peleonero, contencioso. Si no se pelea en su casa, está buscando pelear en la calle. Si no se pelea en la calle, está buscando pelear con su esposa. O empieza a pelear con los hijos. Hay muchos pecados en los que podemos caer, que podemos ser tentados por Satanás. Pero dice Dios que si nosotros resistimos estas tentaciones, estas pruebas, entonces indica que nosotros le amamos. Y si nosotros le amamos, entonces vamos a recibir la corona de la vida.
¿Verdad? Esto es hermoso. Necesitamos nosotros seguir, ¿qué? Persistiendo y enfrentando cada prueba, cada tentación. Porque aquí nosotros estamos en una prueba temporal en este planeta. Y aquel que recibe a Jesús y camina hacia la meta, ese va a recibir la corona de la vida. Pero habrá algunos que prefieran no escuchar a Dios, no escuchar la sabiduría de Dios, sino escuchar su propio yo. Y si no, fíjate lo que dice, verso 13 por favor, y 14. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y ¿qué? Seducido. Hay gente que no le gusta reconocer su pecado. Y dice, empieza a buscar a quién echarle la culpa. Dice, sí caí en este pecado, pero no fue mi culpa. Es que hubo una chica que me estuvo buscando hasta que me sedujo. O no, yo no quería ir a emborracharme, pero mis cuates casi me obligaron. O yo no quería caer en esto, o en aquello, o en lo otro. Pero yo oré y Dios no me ayudó. Y entonces le echan la culpa a Dios. Pero, ¿qué dice aquí? No digas tentado, no digas que eres tentado de parte de Dios. Dios no tienta a las personas. ¿Por qué no tienta a las personas? Porque Él es puro y santo y perfecto. Él no puede ser tentado. Y si Él no puede ser tentado, tampoco Él tienta a nadie. Porque esto sería incongruente. Dios envió a su Hijo al mundo ¿para qué? Juan 3:16, ¿cómo dice? Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, ¿no? ¿Qué? No se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Para eso envió a su Hijo. Y el verso 17, ¿qué dice? No envió, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que el mundo sea condenado, sino para que el mundo sea salvo por Él. Porque la paga del pecado es ¿qué? Mala dádiva de Dios es ¿qué? ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Te das cuenta, familia? Entonces, ¿alguien puede decir que es tentado de parte de Dios? Y luego decimos, es que Dios me puso una prueba. Oye, ¿a poco Él te dijo que entraras a la cantina? No, porque Él no quiere que mueras. Porque la paga del pecado es muerte. Y Él no quiere que tú andes en pecado. Lo que Dios quiere es que tú seas salvo. Romanos 5:8, ¿qué dice? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, ¿qué? Cristo murió por nosotros. Entonces no podemos decir que Dios nos puso esa prueba, esa tentación. Seguido escucho a gente que habla esas cosas. Dices, ¿cómo? Dios no tienta a nadie. Verso 14, ya vimos. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, ¿qué? Es atraído y seducido. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad?
de uno mismo. Vamos a ser tentados. Esa es una realidad. Aquí estamos, en este mundo. Y vamos a ser atacados. ¿Por quién? Por el enemigo. Porque él anda nada más como el león rugiente, buscando a quien devorar. Y te va a enviar sus dardos, sus flechas para que penetren aquí y tú digas, ay, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Él conoce tus debilidades y por ahí él va a estar atacándote. Y entonces nosotros tenemos que estar listos y reconocer que en nosotros todavía hay debilidades que son atacadas y que es ese pecado al que nosotros le damos oportunidad. Ni siquiera dice aquí que le eches la culpa al diablo. El responsable está diciéndonos eres tú. Dice de su propia concupiscencia. No dice de la concupiscencia del diablo. No, de tu propia concupiscencia. De lo que habita en nosotros y que dejamos que crezca. Porque nosotros podemos evitarlo. Cuando viene y te ataca, lo que tienes que hacer es rechazarlo. Olvidarte de él. Y decir, ay, tengo otras cosas que hacer. ¿Por qué? Porque si yo le doy oportunidad, yo le doy entrada, va a estar duro y duro y duro hasta que a lo mejor diga, oye, voy a hacerlo. Creo que nadie me ve. Tenemos que tener mucho cuidado, porque el pecado, cuando viene a tus pensamientos o a los pensamientos malos del hombre, ¿sí? Si nosotros no le ponemos un freno inmediato, es como una bola de nieve que empieza poquita desde la colina y entonces empieza a ir en picada y va creciendo. Y cuando menos ves ya, es difícil que la pares. El pecado se comete no cuando te llegó a tu pensamiento, aunque si tú estás validando ese pecado, pues sí, estás equivocado, no debes de pecar ni con el pensamiento. Pero cuando tú entras en acción y lo cometes, eso es un pecado ya premeditado, que lo concibes y entonces eres ¿qué? Seducido, atraído. ¿Y en qué vas a caer? Dice el verso 15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz ¿qué? El pecado. Y el pecado siendo consumado ¿qué? Da a luz la muerte. La paga del pecado es ¿qué? Muerte. Pero Dios, que es bueno y nos ama, porque es nuestro Padre, nos da esos consejos sabios para que nosotros no caigamos en pecado, para que nosotros no nos mantengamos en pecado. Y si acaso ya caímos, hay que pedirle perdón a Dios. Pero tenemos que ser conscientes de que nosotros somos responsables y ver qué fue lo que originó esto. Y si ya me di cuenta qué fue lo que lo originó, entonces voy a buscar cortar de raíz eso. Y me voy a ser responsable delante de Dios. Y me voy a humillar y le voy a pedir perdón. Porque le he ofendido a Él y solo a Él. Y entonces Dios te va a escuchar. Porque Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Él te ama. Y Él espera que tú estés bien. No un día, no dos. Siempre. Entonces nosotros tenemos que buscar ser fieles a Él. Pero tenemos que reconocer que nosotros estamos en un mundo donde vamos a seguir siendo tentados una y otra vez. Y tenemos que estar preparados. Por lo tanto, hay que pedirle a Él sabiduría. Sabiduría, sabiduría.
a Él. No vayas con la comadre que le encanta el chisme y que ni conoce a Jesús. Olvídala. La sabiduría la tiene el Señor. No estés viendo los talk shows de esos de Caso Cerrado y Laura de América. No te van a edificar nada. Solo te van a terapiar más para que estés pensando mal. Hay un dicho, creo que ya se los he dicho aquí, yo lo escuché una vez y dije, ¿de qué están hablando? Piensa mal y acertarás. ¿Qué onda? ¿Eso es sabio? No, de ninguna manera. Tenemos que pensar como Dios piensa, conforme a su sabiduría de Él. Busquemos no caer en pecado. La mejor forma de no caer en pecado es que sujetarnos a la palabra de Dios con amor. Vimos hace 8 días que Dios permitía las pruebas y nosotros tenemos que enfrentarlas con paciencia. ¿Para qué? Para que alcanzáramos madurez. Para que seamos, dice la palabra, perfectos. No intachables, pero sí maduros, enteros. Para la gloria de Él. Y para servicio a las personas. Entonces, vamos nosotros a sujetarnos al consejo de Dios, a su sabiduría. Dejemos que Él siga perfeccionándonos, porque Él quiere que nosotros seamos esa gente, hombres y mujeres perfectos, o sea, maduros, no intachables, maduros, enteros, completos, para la honra y su gloria, para la honra y gloria de nuestro Dios. Amén. ¿Qué dice el verso 16? Amados hermanos míos, no erréis. 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Hermanos míos, qué hermoso es esto, ¿verdad? Que Él te llame así. Él estaba hablando, recordemos que aquí Él se dirigía en especial primeramente a los judíos. Ya vimos que la carta fue escrita antes del año 50, entre 45 y 50, que es una de las primeras cartas. Y primeramente se dirige a los judíos. Pero vemos cómo habla: hermanos míos. Somos hijos de Dios. Y somos hermanos en Jesucristo. Y a nosotros es esta palabra. ¿Cómo dice la palabra? Que no erremos. Hermanos míos, no erréis. No erréis. O sea, hermanos míos, no sean lentos. No se equivoquen. No metan la pata. Recuerden quién es Dios. Porque Él no tienta. ¿Por qué? Porque toda buena dádiva y todo don perfecto, o sea, todas las cosas buenas, todas las cosas que son de bendición para nosotros, para la iglesia, para la familia de Dios, todas esas cosas buenas, todas esas bendiciones, solo provienen ¿de quién? De lo alto, del Padre de las luces. Solo provienen de Dios. Entonces, Él no nos tienta, sino que Él solo trae bendición. Todo regalo
bueno, de edificación, de gran ganancia a nuestra vida, proviene de Él. Desciende de lo alto, del Padre de las luces. Dios es el Padre de las luces. Amén. ¿Quién creó las luces? Dios. Las luces se refiere a las estrellas, a los astros luminosos. Y lo que nos está diciendo aquí, dice, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es decir, si Él es el Padre de las luces, el sol no deja de alumbrar porque es de noche. Simplemente la tierra se aleja, pero no deja de alumbrar el sol, ¿o sí? No hay variación en Él. Las 24 horas está alumbrando. Pues si el sol es así, con mayor razón, quien lo creó. No hay variación en Él de que, siempre ha sido bueno y ahora ya no. No. Solo hay bondad en Él. Solo hay fruto bueno de Él. ¿Y sabes una cosa? Él no varía jamás. En Él no hay mudanza, no hay cambio. Él es bueno siempre. Él te ama siempre. Entonces, familia, tiene que quedarnos claro esto. Dios no tienta a nadie. Dios solo es bueno con nosotros. Para con nosotros siempre tiene cosas buenas. De Él no proviene nada malo a nuestra vida. Nada malo. Vimos hace 8 días las pruebas, ¿cierto? Y vimos la prueba a ¿quién? A Pedro. ¿Qué decía Pedro? No, yo no te voy a negar y yo voy contigo hasta la muerte. ¿Y qué le dijo Jesús? Aguanta. Antes de que amanezca, tú me vas a negar 3 veces. Y sucedió. Ya no había forma de que no sucediera. Ya Jesús lo había hablado. Y cuando Él habla, eso sucede. Pero Jesús amaba a este hombre. Pero este hombre necesitaba ser pasado por esa prueba. Aunque él no quería, porque lo vimos que cuando fueron a arrestar a Jesús, órale, ¿verdad? Estaba listo a morir, a entregar su vida. Pero pasó. Las pruebas siempre vienen y siempre son para nuestro bien. Y nosotros tenemos que estar listos, preparados, fortalecidos en el Señor, listos para enfrentar cada prueba, cada tentación. No hay excusa para que nosotros no podamos enfrentarlas con sabiduría. La sabiduría es la palabra de Dios. Pedimos sabiduría. Señor, dame sabiduría. Tú sabes que necesito harta sabiduría, Señor. Órale, ahí están todos los devocionales por el día, en la mañana. Ahí están las prédicas todos los días. ¿Y qué hacemos? Sí, Señor, pero no quería tanta sabiduría. ¿Sí o no pasa eso? Bueno, los hechos hablan más que las palabras. Pero Dios te da la sabiduría. No te la niega. Él quiere que tú recibas su sabiduría. Entonces Dios no puede ser tentado, familia. ¿Se dan cuenta? Esa gran bendición que tenemos de parte de Dios. Dice Santiago que para Dios, en este caso allí, el pueblo judío eran las primicias. O sea, eran los primeros creyentes en Jesucristo, recibiendo a Jesús como el Mesías, el Salvador. Eran las primicias para Dios, como iglesia. Porque ellos creían en Jesús y tenían ese gran privilegio. Y tenían que reconocerlo, valorarlo. Y recordemos al apóstol Pablo,
Él decía que el Señor Jesús era la primicia. Era la primicia de la resurrección y de la vida eterna. Y nosotros somos parte de la iglesia de Jesucristo. Y es grandioso esto. ¿Quieres una gran riqueza? Bueno, aquí en la tierra aquí está, la familia de Dios. Es una gran riqueza. Porque Dios nos ha enseñado a amarnos unos a otros, a orar, a interceder unos por otros. Y cuando hay necesidad estamos listos para ello. Amén, familia. Entonces, nosotros estamos ciertos de quiénes somos en Cristo Jesús. Somos sus hijos. Somos su iglesia. Y nosotros tenemos que tener bien claro quién es nuestro Padre Celestial. Jamás dudar de Él, sino confiar siempre en Él, en cada prueba, en cada tentación, de que Él nos va a sacar adelante, porque no estamos solos. Él está con nosotros. Amén, familia. Entonces, ¿qué te parece si nosotros también reconocemos que si somos salvos, es por qué? Por su gracia. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado la palabra de verdad. ¿Por qué viene la fe? ¿Por el oír qué? La palabra de Dios. Y por el oír la palabra de Dios Él nos hizo nacer. Porque la palabra de Dios es ¿qué? Verdad. Y cuando Él dice que Él no tienta, ni puede ser tentado, es ¿qué? Verdad. Gloria a Dios. Quédate con esto y confía en Él. Dios siempre es bueno y Él va a estar siempre con nosotros en cada problema, en cada aflicción, en cada tentación. ¿Qué te parece si cierras tus ojos y oramos? Bendito Dios, te damos gracias por tu hermosa palabra. Te damos gracias porque tú eres bueno con nosotros y tú siempre estás pendiente de nuestro bienestar, Señor. Agradecemos, Padre hermoso, que tú te preocupes y ocupes de nosotros. Nosotros te amamos, Señor, porque reconocemos que tú nos has amado primero. Y ha sido tu gracia, bendito Dios, la que nos ha puesto como tu familia y como hombres y mujeres salvos. Gracias, Padre hermoso, por amarnos tanto. Gracias, Padre hermoso, por confirmar tu verdad en nuestro corazón. Gracias, bendito Dios, por tu palabra de sabiduría. Gracias porque a través de ella, bendito Dios, podemos conducirnos en cada situación, en cada problema. Bendito seas por siempre, Padre. En el nombre de Cristo Jesús así sea. Amén.